Radio Aleluya, KFGG Pasadena, 88.1 FM, K201DZ Port Baldwin, 88.1 FM, K201EUK, 88.1 FM, KQUE FM Bay City, 88.1 FM, KBRG FM Victoria, 89.3 FM, KABA Louise, 90.3 FM, KTYR Trinity, 89.7 FM, KUGN Centerville, 105.9 FM, K278 AU Bryan College Station, 103.5 FM, KRCM Shenandoah, 1380 AM, K260DD Houston, 99.9 FM. Esta es Radio, Aleluya. Aleluya. Hermanos, son las 4:02 de la mañana y seguimos clamando. Gracias a Dios por mi hermano Ricardo Urbina y el joven Abisaí que va a estar predicando la palabra del Señor. Hermanos, vamos a abrir las líneas después de la palabra, después de la predicación. El joven Abisaí va a estar predicando la palabra y después va a estar orando el hermano Abisaí, el joven, por los hermanos. Así que vamos a abrir las líneas después de la predicación. Usted puede llamar al 713-589-1460. Gloria a Dios. Así dejo al hermano Urbina con una alabanza y dejo los micrófonos también a la predicación con el joven Abisaí. Dios les bendiga. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y al gran yo soy, el reino. Aleluya. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y al gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y al gran yo soy, me entrego.
a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre yo vaya en tu voluntad, Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Gracias al Señor que estamos aquí una hora más. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos, por lo que nos están sintonizando a esta hora, por los que nos han escuchado desde el principio de esta vigilia. Dios les bendiga. Esta hora les quiero hablar sobre los hombres audaces. Amén, gloria a Dios. Esta hora se va a tratar de ejemplos de personas que han sido audaces dentro de la historia y dentro de el Evangelio de Cristo. Y para empezar, yo traigo una historia real por Helen Roosevelt. Ella es una misionera, una mujer misionera en África. Ella contaba una historia en uno de sus libros y me gustó al leerla, y hoy se las traje para compartirla a ustedes como testimonio. Como un testimonio para poder empezar este mensaje y poder empezar con la primer mujer audaz. Y como decimos audaz, al decir yo mujer o hombre audaz, me estoy refiriendo a hombres o mujeres que no tienen una actitud conformista, que han sido atrevidos, que han sido decididos, que han emprendido y han sido activos dentro del Evangelio de Cristo. La historia comienza así. Una noche en África Central, yo había trabajado arduamente para ayudar a una madre en la sala de partos. Pero a pesar de todo lo que hicimos, ella murió dejándonos con un pequeño, un bebé prematuro y una hija de 2 años de edad llorando. No teníamos incubadora, no teníamos electricidad para hacer funcionar una incubadora. Y no hay instalaciones especiales para alimentar bebés prematuros. Las noches a menudo eran frías, con corrientes de aire traicioneras. Una estudiante de partera fue por la caja que teníamos para esos bebés y por algodón para envolverlo. Otra fue a atizar el fuego y a llenar una bolsa de goma con agua caliente. Volvió en breve para decirme que al llenar la bolsa, esta había estallado. Y ella decía: «Es nuestra última bolsa de goma para agua caliente», exclamó. «No crecen en los árboles y no hay farmacias en los caminos forestales». Helen le contesta: «Está bien. Coloca al bebé tan cerca del fuego como sea seguro y duerme entre el bebé y la puerta para mantenerlo libre de corrientes de aire. Tu trabajo es mantener al bebé caliente». Al mediodía siguiente, como lo hacía casi todos los días, me fui a orar con los niños del orfanato
que decidieran reunirse conmigo. Les di a los jóvenes varias sugerencias de cosas por las cuales orar y les conté del pequeño bebé. Le expliqué nuestro problema para mantener al bebé lo suficientemente cálido, mencionando la botella de agua caliente. También les hablé de su hermana llorando porque su mamá había muerto. Durante el tiempo de oración, una niña de 10 años, llamada Ruth, oró con la conciencia contundente, habitual de nuestros niños y niñas africanos. Su oración fue así: por favor, Dios, envíanos una bolsa de goma para agua, porque mañana el bebé se va a morir. Así que, por favor, envíala esta tarde. Mientras que Helen suspiraba por dentro ante la audacia de la oración. Añadió a modo de colorario: y mientras estás en ello, ¿podrías por favor enviar una muñeca para la niña para que sepa que realmente la amas? Como a menudo sucede con las oraciones de los niños, me puso en un lugar incómodo. En modo de pregunta, ¿podría honestamente decir amén? Simplemente no creí que Dios podía hacer eso. Oh sí, ya sé que Él puede hacer todo. La Biblia lo dice, pero hay límites, ¿no? La única forma en que Dios podía contestar esta oración en particular sería mediante el envío de un paquete de la Madre Patria. Yo había estado en África por casi 4 años en ese momento y nunca había recibido un paquete proveniente de casa. De todos modos, si alguien enviaba un paquete, ¿quién pondría una bolsa de goma para agua caliente? A mitad de la tarde de ese mismo día, mientras daba clases en la escuela de entrenamiento de enfermeros, recibí un mensaje de que había un coche en mi puerta. En el momento en que llegué a casa, el coche había desaparecido. Pero allí, en la terraza, había un gran paquete de 22 libras. Sentí lágrimas en mis ojos. No podría abrir el paquete yo sola, así que llamé a los niños del orfanato. Juntos jalamos el cordón, deshaciendo cuidadosamente cada nudo. Doblamos el papel, cuidando de no romperlo indebidamente. La emoción iba en aumento. Unos 30 o 40 pares de ojos estaban enfocados en la gran caja de cartón. De arriba sacamos unos jerseys de colores brillantes. Los ojos brillaban cuando los repartí. Luego había unas vendas para los enfermos de lepra y los niños empezaron a aburrirse un poco. Cuando puse mi mano de nuevo, sentí: ¿podría ser realmente? La agarré y la saqué. Sí, una bolsa nueva de goma para agua caliente. Lloré. Yo no había pedido a Dios que la enviara y realmente no creía que Él podía. Ruth estaba en la primera fila de los niños. Corrió hacia adelante y gritando: sí, Dios ha enviado la bolsa. Él deberá haber enviado la muñeca también. Hurgando hasta el fondo de la caja, sacó la pequeña y bien vestida muñeca. Le brillaban los ojos. Ella nunca había dudado. Mirando hacia mí, preguntó: ¿puedo ir con usted, mamá, y dar esta muñeca a la niña? Porque ella va a saber que Jesús realmente la ama. Comentándolo Helen, ese paquete había estado en camino por 5 meses enteros, empacado por mi antigua clase de escuela dominical, cuyo líder había escuchado y obedecido a Dios pidiéndole enviar una bolsa de agua caliente hasta donde vivíamos. Una de las niñas había puesto una muñeca para una niña africana 5 meses antes, en respuesta a la oración de fe de una niña de 10 años de edad, para traerla esa tarde.
ella en esta historia pone el versículo de Isaías 65:24, el cual dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, y mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. Gloria a Dios. Hermanos, este es solo un ejemplo, es solo una historia real por una misionera africana. Gloria a Dios. Es uno de muchos que existen dentro del Evangelio de Dios, pero son contados, son dichos por hombres audaces. Y para repetir, un hombre audaz es aquel que tiene una actitud no conformista, que es atrevido, que es decidido, que es resuelto, que es emprendedor, que es activo. El audaz es respaldado también por Cristo. En Números 14:10 podemos leer. Números 14:10. Vamos a leer. Números 14:10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El versículo 14 aquí habla sobre Moisés y la nación de Israel. La nación de Israel se había hartado, había empezado a hablar de Moisés, y el versículo 10 nos dice: entonces la multitud, hablando del pueblo de Israel, habló de apedrearlos. ¿A quiénes? A Moisés. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dígame si no, Dios respalda al hombre audaz. Es solo una prueba dentro de la Biblia de cómo es que Dios respalda a aquel hombre que ha decidido servir a Cristo. Aquel hombre que ha decidido buscar de su palabra. Aquel hombre que ha dicho sí a la misión que Dios le ha encomendado. Aquel hombre que sigue luchando, que sigue activo, que sigue decidido dentro del Evangelio de Cristo. Hombre o mujer. Al hombre audaz también debe ser un hombre de pasión. Tener pasión. Y un ejemplo, no hay mejor ejemplo de pasión que en Primera de Reyes 18 con el profeta Elías. En Primera de Reyes 18 usted puede leer la historia de cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. ¿Cómo es que él, orando, enfrentándose a 850 profetas, enfrentándose a sus burlas, y no solo a los profetas, sino enfrentándose a su pueblo mismo, porque su pueblo mismo, Israel, no creía en él? Pero la pasión que él tenía por dentro de Dios, la pasión por las almas también del pueblo de Israel, le hace pedir al Señor que descienda fuego del cielo para que vea al pueblo que Dios le aprobaba. Amén, aleluya. Y que solo había un Dios, y que aquellos profetas de Baal no eran más que hombres mentirosos. Elías es un ejemplo de un hombre audaz con pasión. Pasión por la palabra, pasión por su pueblo. ¿Y por qué es que esta noche yo vengo y les hablo de estos ejemplos de la hermana Helen Roosberg, Gloria a Dios. de Elías, de Moisés,
Aleluya. Porque lo mejor que podemos recibir esta noche es esa Santo decisión, es esa actitud que debemos de tener hacia Cristo. Cristo no busca a un hombre que se quede sentado. Cristo no busca a un hombre que no sea decidido. Cristo no busca a aquellos hombres o aquellas mujeres que hoy dicen sí, mañana dicen no. Gloria a Dios. Cristo no busca a aquellas personas que no son activas. Dios usa a hombres audaces con actitudes no conformistas, activos y resueltos y decididos, atrevidos. ¿Atrevidos a qué? Atrevidos a predicar su palabra. Activos dentro de su iglesia. Activos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Decididos a qué? Decididos a hacer lo que Dios les mande hacer. Valientes. ¿Valientes a qué? Valientes a todo lo que el mundo les diga. Valientes ante todas aquellas oposiciones que vengan a sus vidas. Hermanos, si nos podemos a buscar dentro de la Biblia a las personas que le han servido al Señor, al rey David, a los profetas, al mismo Jesucristo, a los apóstoles, todos ellos tenían esta actitud. Todos ellos eran hombres audaces. Todos ellos tenían que entregar al Señor algo. Otro ejemplo muy fuerte está del hermano pastor David Wilkerson, que quizás muchos conocemos su historia en Nueva York dentro de las pandillas, pero muy pocos conocemos dónde empezó realmente su historia. Y solo para darles a ustedes un poco de lo que Dios hace antes de esa misión tan grande que Dios lo llevó a hacer. Dios antes, 2 años antes de que él fuera a Nueva York, él una noche, ya siendo un ministro, él una noche de 1956, se encuentra en su sofá viendo por la noche el show The Late Show. Él esa noche se encuentra viendo ese show y en su mente corre un pensamiento. Señor, si yo dedicara 2 horas a orarte en lugar de ver este programa, ¿tú qué harías conmigo? Amén. Amén. Esa pregunta, ahí empezó lo que pasó en Nueva York. Amén. Ahí empezó. En 1956, él se hace esa pregunta y después de hacerse esa pregunta, él va y vende su televisor. Gloria a Dios. Al él ir a vender su televisor, él dedica 2 horas cada día por la noche a orar con Cristo. Corre hasta 1957 cuando él sintió del Señor leer una revista arriba de su escritorio. Siente del Señor ir a leerla. Va y la lee y ve en esa revista, en una página, que dice una noticia sobre la muerte de un joven. Una muerte que fue hecha por jóvenes, los cuales eran pandilleros y a los cuales ya habían atrapado y los tenían en juicio. Estos muchachos habían dado muerte a un hombre, a un joven. Y cuando el pastor David lo lee en 1957, no pasa sino otro año. En 1958, él viaja a Nueva York. Él va a Nueva York
Y ahí es donde él se presenta en el juicio, donde estos muchachos iban a ser enjuiciados por la muerte de ese joven. Fíjese muy bien, hermano, en 1956 él empieza a orar. En 1957 él recibe el llamado, él recibe su misión, y en 1958 él viaja a Nueva York. Es un año de oración, un año de recibir su misión, y al siguiente año él empieza su camino a Nueva York. Ese 1958 él llega a ese juzgado, y ahí es donde, si no ha visto su película, ahí es donde empieza la película. Amén, gloria a Dios. Donde él entra a ese juzgado para hablar por esos chicos. Pero detrás de eso hubo un año de oración. Amén. Y detrás de ese año, y después de ese año de oración, hubo un recibimiento de misión. Él recibió una misión y la puso en acción. La puso en acción al siguiente año y fue. Hermano, usted hoy pudiera recibir una misión de Cristo. Usted hoy podría empezar a orar, no importando las horas o el tiempo, o de noche, de día. Usted hoy pudiera empezar a tener una comunión con Cristo. Y le puedo asegurar 100% que cualquier hombre que se ponga a buscar del Señor se va a topar con Cristo. Amén. Un día, no importando quién, cuando realmente te pones a buscar del Señor, tú te vas a topar con Él. En su momento, Él va a hablar a tu vida. Aleluya. Porque la realidad es que el Señor mira tu corazón. Es que el Señor escudriña tus pensamientos. La realidad detrás de cada hombre audaz en este mundo, desde los apóstoles hasta este tiempo, todos los evangelistas que han ido a lugares como África, la realidad de los grandes predicadores, es que detrás de esas grandes predicaciones hubo decisión. Hubo un switch que se activó. Y cuando ese switch se activa, empiezan ellos a meterse con Dios. Y cuando ya están dentro de Dios, llega la misión y entonces empiezan a tener una actitud decidida, resuelta, una actitud atrevida, valiente, una actitud no conformista. Porque fácil es a cualquier hombre de estos, a Helen Roosevelt, a David Wilkerson, a Pablo, a Moisés, a Elías, fácil era a cualquiera de estos hombres decir no, no voy, no lo hago, no digo esto, no hablo esto. Pero su espíritu no era ese. Su espíritu era más llegar